Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos Ley de Gay-Lussac. Parte 1. Saber, conocer. Primer concepto. Proceso isométrico. Es un proceso donde el gas mantiene su volumen constante. Segundo concepto. Ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen de un gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Parte 2. Saber hacer. Número 1. Objetivo. Comprobar el cumplimiento de la ley de Gay-Lussac. 2. Procedimiento. Realizar 3 procesos isométricos, en los cuales se partirá de un mismo punto, es decir, se tendrá un mismo valor de presión inicial y temperatura inicial, pero se terminará en distintos puntos, con distintos valores finales de presión y temperatura, y examinar cómo varía la presión del gas ideal cuando varía la temperatura. En cada proceso isométrico, los valores de temperatura inicial y final se medirán con el termómetro en Kelvin, y los valores de presión inicial y final se medirán con el manómetro en atmósferas. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador FED. Aquí tenemos un recipiente cuyo volumen ya está fijado, donde vamos a introducir un gas ideal, con la ayuda de este émbolo. La temperatura del gas se va a medir con este termómetro y su presión con este manómetro. Lo que tenemos que hacer en esta experiencia es demostrar el cumplimiento de la ley de Gay-Lussac, que indica que cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si la temperatura del gas aumenta, la presión también aumentará. Y si la temperatura del gas disminuye, la presión también lo hará. Para demostrarlo, vamos a realizar 3 procesos isométricos, en los cuales se partirá del mismo punto, es decir, de un mismo valor de presión inicial y temperatura inicial, pero se llegará a diferentes puntos, a diferentes valores de presión final y temperatura final. Comencemos con el primer proceso isométrico. Voy a introducir primeramente gas. Bien, podemos leer la presión. Oscila un poco en valor, pero vamos a tomar un valor intermedio, 17,5 aproximadamente. Esa sería su presión inicial en atmósferas y su temperatura inicial es 300 Kelvin. Ahora, a volumen constante usaré un calentador para incrementar la temperatura del gas y veremos qué pasa con su presión. Fíjense, el termómetro me va marcando un incremento en la temperatura del gas. En este proceso, al incrementar la temperatura, la presión ha incrementado también, tal como lo predecía la ley de Gay-Lussac. Ahora, apuntemos esos datos de presión final y temperatura final. Presión final, 34 atmósferas y temperatura final, 589 Kelvin. Ahora hagamos el segundo proceso isobárico. Introduzco gas. Y bien, como lo anticipé, tenemos que partir con los mismos valores iniciales de presión y temperatura. Serían 17,5 atmósferas y 300 Kelvin. Ahora voy a calentar el gas hasta alcanzar un valor diferente de temperatura y presión. Bien, ahí lo tenemos. Hemos alcanzado a volumen constante una temperatura final de 702 Kelvin y una presión final de 40,8 atmósferas. Apuntemos esos datos. Ahora vamos a hacer el tercer proceso isométrico. Nuevamente vamos a partir con los mismos valores iniciales de presión y temperatura. 17,5 atmósferas de presión y 300 Kelvin de temperatura. Pero después del proceso isométrico habremos alcanzado un distinto valor de temperatura y presión. Veamos. Estamos calentando el gas. Ahí está. La temperatura final es 750 Kelvin y su presión final es aproximadamente 43,9 atmósferas. Apuntamos esos datos y nos vamos a ir a tabla para poder tabularlos y analizarlos. Bien, aquí tenemos la tabla donde ya he introducido los valores de las mediciones. En la primera columna he colocado la temperatura inicial en Kelvin y en la segunda la presión inicial en atmósfera. Para cada caso, recordemos que la presión inicial y la temperatura inicial era el del mismo valor para los 3 procesos isométricos que hicimos.
En la tercera columna coloqué la temperatura final de cada proceso en Kelvin. Y en la cuarta columna la presión final de cada proceso en atmósferas. Ahora, tenemos dos columnas llamadas presión final. Una es presión final experimental y la otra presión final teórica. La presión final experimental es la que se obtuvo mediante el aparato de medición. Y la presión final teórica es la que se obtendrá aplicando fórmula. Aquí ya están los resultados, pero yo hice los cálculos previamente para luego introducir los resultados. Los cálculos se hacen aplicando la ley de Gare-Lussac, que indica que la presión final es igual a la presión inicial por temperatura final. En otras palabras, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Bien, aplicando la fórmula en cada caso, por ejemplo, en el primer proceso isométrico que hicimos, la presión final es igual a la presión inicial. Para el primer proceso es 17,5 atmósferas, reemplazo. Temperatura inicial para el primer proceso es de 300 Kelvin, reemplazo. Temperatura final para el primer proceso 589 Kelvin, reemplazo. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue 34,36 atmósferas, y ese resultado fue el que introduje aquí. Lo mismo se hizo en los otros dos procesos, quedándome para la presión final del segundo proceso isométrico 40,95 atmósferas. Y para la presión final del tercer proceso isométrico, 43,75 atmósferas. Como podrás notar, los valores de presión final experimental son muy cercanos a los obtenidos de forma teórica. Concluimos en que se comprueba la ley de Gay-Lussac, que indica que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, porque al aumentar la temperatura, la presión también aumentó. Y debido a que los valores de presión final experimental, lo que se obtuvieron mediante el aparato de medición, y los valores de presión final de forma teórica, los que se han obtenido aplicando fórmula, fueron muy cercanos entre sí, confirmamos que la ley de Gauss-Lussac se comprueba. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Nosotros solemos afirmar que amamos a nuestra familia, lo cual es bueno. Y decimos, si alguno se mete con mi familia, se las ve conmigo. Pero existen personas que afirmando esto, luego, cuando papá o mamá les hablan de mal humor, le responden de mala manera. Y así son ellos mismos, que con sus palabras los lastiman. Eso es triste. Tú, en cambio, si papá llega del trabajo a casa y te pasa que empieza a reclamarte por algún error que cometiste, pero sientes que está exagerando, porque es como si tuviese algún problema y se le está desquitando contigo. En ese momento, actúa con prudencia y deja que el amor hacia tus padres entre en acción. Guarda silencio y busca comprender a tu padre. Piensa, seguramente tuvo un mal día. Quizá algo no le está saliendo bien en el trabajo, por eso está estresado. Y tú eres su hijo, debes apoyarle. Ve por un vaso de agua y llévaselo. Entra a su habitación y dile, papá, sírvase. Debe estar cansado. Dale unas palmadas en el hombro, en señal de apoyo, y retírate en silencio. No sabes cuánto bien le hará a tu padre tu apoyo y tu comprensión en momentos así. Recuerda, una buena persona ama a sus padres y le demuestra su amor con sus palabras, pero también con sus hechos. Sé una buena persona.